Mi estimado, bienvenido a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión les traigo la tercera entrega de la serie de oftalmología. En este caso ahora hablaremos de la neurooftalmología. Bueno, sin más que decir, pues avancemos con el video. ¿Cuáles son los temas de este video? Vamos a ver la vía óptica, las vías pupilares, patologías de la pupila, alteraciones campimétricas, patología del nervio óptico y parálisis oculomotora. Ya. Y así vamos a ir avanzando con ellos. La vía óptica. Como siempre, pues sabemos que en el cuerpo generalmente existen las tres neuronas, ¿verdad? Como son la primera neurona, la segunda neurona y la tercera neurona. Igualmente existe en la vía óptica. Como vemos aquí, los fotorreceptores, que son los conos y bastones que ya hablamos en el video anterior de patologías de la retina, se conectan con las células bipolares, que es la primera neurona, y estas con las células ganglionares, que es la segunda neurona, y los axones de estas forman al nervio óptico, que vemos en esta zona de aquí. Vemos al nervio óptico dirigirse al quiasma óptico. Cuando llegan al quiasma óptico, las fibras provenientes de la retina nasal se decusan. Entonces podemos ver toda esta zona, esta zona pues que estamos viendo de la zona, que esto está malo realmente porque las imágenes tienen que provenir de la zona temporal para venir directamente hacia la zona nasal, donde podemos ver que solo las fibras que vienen de la zona nasal de la retina son las que van a decusarse al lado contrario en el quiasma óptico. Se continúa con la cintilla óptica, o también llamado tracto óptico, haciendo sinapsis en el cuerpo geniculado lateral o cuerpo geniculado externo, donde se encuentra la tercera neurona, ¿verdad? Donde parten radiaciones ópticas, que son las que vemos en esta zona de aquí, que estas van hacia la corteza visual 1 o 2, que se encuentra en el lóbulo occipital superior e inferior de la fisura calcarina, también llamado lóbulo occipital. ¿Cuáles son las vías pupilares? La vía pupilar parasimpática, que es la responsable de la constricción de la pupila. La vía aferente, pues tenemos los estímulos luminosos que recorren el nervio óptico hasta el quiasma. Tras pasar por los 2/3 anteriores de la cintilla óptica, los nervios pupilomotoras abandonan la vía para hacer sinapsis en los núcleos pretectales del mesencéfalo. Y ahí donde hasta llega pues la vía aferente. La vía eferente parte de los núcleos pretectales, donde ya llegaron las vías aferentes del mesencéfalo, para hacer sinapsis en el núcleo de Edinger-Westphal, que está adyacente al núcleo de tercer paragangliar. Llega hasta el ganglio ciliar, donde parten las fibras postganglionares, que también son nervios ciliares cortos, que inervan al cuerpo ciliar y el músculo esfínter del iris. Desde los núcleos pretectales de ambos lados se envían fibras a ambos núcleos de Edinger-Westphal, lo que estimula la miosis de ambos ojos iluminados por uno solo, explicando el reflejo fotomotor consensual. Vea cómo se define el reflejo fotomotor consensual, que al iluminar un ojo se contrae la pupila del otro. Y aquí donde podemos explicar la vía pupilar de la vía parasimpática de constricción. Entonces, si iluminamos un ojo, entonces podemos ver que los dos se van a contraer, ¿verdad? Entonces, si vemos que un ojo está siendo iluminado, llega el estímulo luminoso y obviamente el núcleo pretectal va a hacer sinapsis con los núcleos de Edinger-Westphal de ambos ojos. Entonces podemos ver que el núcleo pretectal derecho también inerva el izquierdo y el derecho, y el izquierdo obviamente el izquierdo y el derecho. Entonces por eso es que podemos ver el reflejo fotomotor consensuado. Si uno de estos falla, o sea, si falla el núcleo pretectal derecho, vamos a ver que existe un síndrome en el que uno de los estímulos de un ojo pues no va a llegar, y obviamente no va a provocar que ninguno de los dos se contraigan. En cambio contrario, si uno se contrae, pues si uno se estimula, los dos se van a contraer. Ya, pero eso ya es un síndrome que vamos a ir viendo más adelante en el video. Pero esta es la explicación del reflejo fotomotor consensuado. Vías pupilares, que es la vía pupilar simpática o de dilatación. Esta vía comienza en el hipotálamo. Este es muy diferente. Los axones descienden en el centro medular cilioespinal de Budge
también que se encuentra entre el C8 y D2. Ya, de aquí las fibras salen de la médula y hacen sinapsis en el ganglio cervical superior, que en este caso vamos a recordar la relación anatómica con el vértice del pulmón, que es importante en el pulmón de Pascot, que va a provocar un síndrome que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Donde provoca anisocoria. Las fibras postganglionares siguen el plexo carotidio, donde se incorporan a la rama oftálmica del trigémino, atraviesan el ganglio ciliar sin hacer sinapsis y dan a los nervios ciliares largos, que inervan el músculo dilatador del iris. ¿Ya? Ahora vamos a recordar, un recordatorio para que se le vaya recordando, ¿verdad? Los reflejos pupilares. El reflejo fotomotor directo es miosis del ojo estimulado por la luz directamente al ojo que es iluminado. Y el reflejo fotomotor consensual o consensuado es miosis del ojo contralateral al estimular el ojo contrario por la luz, ¿verdad? El reflejo de acomodación pues es una sincinesia basada en la miosis, convergencia y acomodación. El ojo tiene esa capacidad. Que se mira largo, pues va a provocar una miosis, se va a mirar cerca, provoca una midriasis y así sucesivamente. No una midriasis consecutiva, ¿verdad? Sino que el mismo iris pues tiene una fase de acomodación. Patología de la pupila. Tenemos la pupila de Mascus-Gunn, llamado defecto pupilar aferente relativo. Tenemos el síndrome de Horner, que está provocado también por la relación que les había mencionado del vértice del pulmón, que es una parálisis oculomotora simpática. Tenemos la pupila de Argyll-Robertson, tenemos la pupila tónica de Addy. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ok, hablaremos de la pupila de Mascus-Gunn o defecto pupilar aferente relativo, que es la relación que les había mencionado con el núcleo de Endinger-Westphal. Se da por lesiones retinianas o al nervio óptico, no por cataratas. No existe anisocoria, es la única de las 4 que no existe anisocoria. Si estimulamos el ojo afectado, no hay reacción en ninguna de las dos pupilas. Pero si estimulamos el ojo sano, hay miosis bilateral al pasar la luz por el sano, ¿verdad? Tal como les había mencionado, por el efecto de las pupilas de posición primaria bilateral, que existe una dilatación paradójica. Que les había dicho acerca de los núcleos de Endinger-Westphal, que vamos a devolverlo para que lo miren bien. Entonces, en esa patología, pues miramos que puede haber una lesión en esta zona. Entonces, el ojo estimulado por la luz puede estimular los núcleos de Endinger-Westphal izquierdo y derecho, o sea, de ambos lados. Pero en cambio, si este lado está afectado, entonces obviamente el núcleo protectal no va a recibir la información y no va a dar un estímulo nervioso hacia los núcleos de Endinger-Westphal izquierdo ni derecho. Entonces no hay acomodación. Ahora vamos a ver del síndrome de Horner. El síndrome de Horner, también llamado parálisis oculosimpática, se da por una lesión de la vía eferente simpática a cualquier nivel. Existe anisocoria, miosis, ptosis y esoftalmia. Y podemos verlo aquí. Es posible encontrar anhidrosis hemifacial, también heterocromía en iris si es congénita. Existe ausencia de dilatación de la pupila tras instilación de cocaína tópica, que puede ser debido al tumor de Pancoast en el vértice del pulmón, tal como le habíamos dicho. Siringomielia, traumatismo craneoencefálico, ACV, enfermedad disminuyente. Pero vemos aquí cómo existe una anisocoria. Vemos un ojo que está midriático y otro que está miótico. Pupila de Argyll-Robertson. Se produce la llamada disociación de luz cerca por la lesión del área pretectal, ¿verdad? En este caso falla el reflejo fotomotor y se conserva el de acomodación. Las pupilas son mióticas bilaterales irregulares. Ya. Se produce en la neurosífilis, que es característico de eso. Se produce también en la esclerosis múltiple y tumores pineales, ¿verdad? Se le llama pupila del acomodador del cine. ¿Por qué? Porque no ve la película, pero la va a acomodar, ¿verdad? Entonces así es como podemos definir la pupila. Pupila tónica de Addy. Se da por una denervación parasimpática total o parcial por lesiones de las fibras del nivel del ganglio ciliar
Ya, esta es la forma. Es conocida también como la pupila perezosa. Se produce una anisocoria con midriasis, podemos verlo aquí normalmente, con afectación aunque menor de la capacidad de acomodación. Entonces vamos a ver una anisocoria de viaje pronunciada. Debemos realizar el diagnóstico diferencial con la lesión del núcleo de Edinger-Westphal, lesión del tercer craneal, instilación de midriáticos mediante la instilación de pilocarpina al 0,125% que producirá una intensa miosis en la inervación parasimpática. Así es como vamos a ir dándonos el diagnóstico. Ya que podemos ver la pupila de Addy en el ojo izquierdo que se encuentra en esta zona de aquí, y que podemos ver antes y después de la instilación de pilocarpina al 0,125%, que en este caso, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser una respuesta miótica, que es comparativamente mayor a los afectados. Ya, entonces podemos ver aquí una gran diferencia. Ok, ahora vamos a hablar de las alteraciones campimétricas. Antes que todo, ¿verdad? Primeramente quiero decirles que la zona nasal, o sea, la zona que se mira en la parte nasal, está recibiendo la luz, la zona temporal, ¿verdad? Y la zona temporal van a ser captadas por la, en este caso por la retina del área nasal. Y obviamente también, en este caso, pues las partes que son superiores van a ser captadas por el área inferior de la retina, y el área inferior va a ser captada por el área superior. Entonces el ojo va a dar una imagen inversa, esa es la palabra correcta. En este caso las imágenes se van a invertir al enfocarse en la retina por el efecto del cristalino también. Las imágenes del campo visual temporal se recogen en la retina nasal y viceversa. Las imágenes del campo superior se recogen en la retina inferior y viceversa. Así, la afectación de los campos visuales superiores indican lesión de la parte baja de la vía óptica. Entonces, así como a ver, es por el lado contrario. Entonces, la parte superior de la retina va a ver, imaginemos que estemos viendo una persona de frente, entonces las partes superiores van a ver las partes inferiores, van a ver los pies, un ejemplo, y la parte inferior de la retina va a ver las partes superiores o la cabeza, en este caso. Asimismo también, imaginemos este caso, que el lado nasal pues va a ver hacia las manos, en este caso si lo tenemos así de frente, vamos a ver la parte nasal, va a ver esta parte, que es la parte temporal o la parte de la mano derecha de la persona, y la parte temporal va a ver la parte nasal o también la mano izquierda. Es un ejemplo pues, para que vayamos viéndolo. En este caso, las fibras nasales provenientes de la retina de ambos ojos se recogen en el campo visual temporal, se cruzan en el quiasma, uniéndose esto con la vía óptica que recoge el campo visual nasal contralateral. Tras esto, el quiasma, la vía óptica de un lado recoge también el campo visual contralateral, ¿verdad? Tras el quiasma, la afectación del campo visual superior debe hacernos sospechar de la afectación de la cintilla óptica al nivel temporal, donde se localiza la vía óptica a nivel inferior. Si es del campo visual inferior, la afectación es a nivel parietal, y así vamos a ir viendo. Si la alteración campimétrica es unilateral, la lesión es prequiasmática, o sea, tiene ceguera en un solo ojo, no mira de un solo ojo, entonces es prequiasmática. ¿Por qué? Porque está afectando todo el nervio óptico totalmente o la retina completamente, entonces no hay impulso nervioso o impulso visual en estos casos que vayan ni siquiera ni de la parte temporal ni de la parte nasal. Vamos a ir viendo en una imagen más adelante. Se le conoce como hemianopsia a la alteración campimétrica en la mitad de un campo de un ojo. Entonces podemos decir que esta es una hemianopsia, hemianopsia. Y decimos que es una cuadrantanopsia si es una alteración en un cuadrante de la visión. Por eso la visión se divide en 4 cuadrantes, que es cuadrante superior izquierdo, derecho y inferior izquierdo y derecho igualmente. Las alteraciones igualmente si es homónima, si se pierde el campo nasal de un ojo y el temporal del otro, o viceversa, ¿verdad? En este caso son lesiones retroquiasmáticas. ¿Por qué? Porque ya se han decusado. Cuanto más posteriores, más congruentes, si superponemos el campo visual sobre el otro, que son prácticamente iguales, ¿verdad? En el caso de la lesión, sea en la corteza cerebral o occipital, existe un respeto macular. El defecto campimétrico es contralateral al lugar de la lesión.
Ya, si en la parte es un ejemplo, pues, y le digo porque esto me apareció en un caso en el hospital. Si existe un infarto en la zona occipital o un ACV en el lóbulo occipital y izquierdo, obviamente el derecho es el que se va a ver afectado. Ya. Y, o sea, pero también se va a ver parte afectado del lado contrario. Ahí vamos a ir viendo por qué. Y tenemos la lesión, en este caso heterónima, si se produce en ambos campos visuales nasales o ambos temporales. En este caso pueden ser provocados por lesiones quiasmáticas, y en este caso pues existen también dos posibilidades, que puedan ser bitemporales, que son lesión medial de quiasma generalmente. La afectación de los cuadrantes bitemporales superiores le localiza la lesión a nivel inferior del quiasma, o también provocado por el adenoma de hipófisis. Si son inferiores el campo visual, la lesión es a nivel superior y está provocado generalmente por un craneofaringioma. Si es una lesión, en este caso existe una posibilidad que sea binasal, o sea, ambos campos nasales están afectados. La lesión a ambos lados del quiasma generalmente es secundaria a una patología de las carótidas o de ambos nervios ópticos. En este caso, pues es mejor tomar un screen para que lo vayas repasando. Y aquí vamos a ver las diferentes lesiones y en qué lugar vamos a ver y cómo vamos a numerarlas. En este caso, pues tenemos la ceguera total en un solo ojo, en este caso en el ojo derecho. ¿Por qué? Porque la lesión se da generalmente en el nervio. Es prequiasmático. Ya puede darse en la retina, puede darse en la mácula, puede darse en todo el ojo inclusive ya. Pero la afectación pues en un solo ojo. Y puede ser provocado por una lesión pues del nervio óptico. Aquí es donde vemos una hemianopsia heterónima, que vemos el lado en este caso. Oye bien, la visión del lado temporal está afectada, ¿verdad? Pero como habíamos dicho, que las zonas nasales, o sea, las zonas nasales son las que recogen el lado temporal. Entonces vamos a decir que en este caso pues en este caso las raíces nerviosas, en este caso no vamos a decir las raíces, o sea, vamos a decir las neuronas, pues los axones de las neuronas están pasando por el quiasma, o sea, se están decusando. Entonces podemos ver que la visión recogida por el lado nasal van a decusarse en el quiasma, ¿verdad? Igualmente en este lado. Entonces tiene que haber una afectación que afecte, pues, valga la redundancia, a ambas raíces, pues, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el lugar más común? El quiasma óptico. Entonces hay una ruptura que es brusca. Entonces no pasa las raíces nerviosas del lado contralateral, ni el izquierdo ni el derecho. Entonces podemos ver este tipo de afectación. Obviamente si existe una hemianopsia nasal derecha, como la que vemos aquí, entonces decimos, como es la parte nasal que no mira, entonces vamos a decir que la parte temporal es la que no está afectando, ¿verdad? Entonces podemos ver que las raíces nerviosas que venían, por los axones que venían del lado temporal, pues van a pasar hasta toda esta zona, pero aquí hay una lesión. Entonces estas raíces nerviosas pues no van a pasar hacia el resto pues de las zonas centrales. Aquí vemos una hemianopsia izquierda homónima, en este caso provocado, como vemos aquí, por una lesión en este caso el tracto óptico, ya, y es donde lo podemos ver. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Ok, vienen todas las porciones, pues toda la visión que es recogida, toda la luz que es recogida del lado temporal izquierdo va a ser recogido por aquí, pasa todo normal, se decusa y pasa hacia el tracto óptico, pero no está lesionado. Entonces significa que este lado va a estar afectado, y aquí es donde podemos ver que es el lado afectado. Ya. De igual manera, la parte nasal de este lado, toda la luz que es recogida de la parte nasal, que es recogida por la parte temporal, va a venir aquí, toda la raíz nerviosa va a venir por esta zona de aquí. Estas no decusan, entonces van a pasar para acá, igualmente se van a encontrar con la lesión. Entonces ni este lado recoge la luz ni este lado, entonces toda la zona de aquí, toda la zona de aquí, el paciente no va a lograr verlo. Entonces así es como se explica esta zona. Ahora vamos a ver las cuadrantopías. En este caso tenemos una cuadrantopía homónima izquierda inferior. Ya hay que
tenerlo pues, con ese nombre específico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo explicamos la cuadrantopía? Obviamente vienen aquí, en este caso pues está todo normal, vienen todas las zonas. En este caso viene la zona nasal, igualmente se decusa, pasa por el tracto óptico, va hacia el cuerpo geniculado lateral, pasa a las radiaciones ópticas, pero se encuentra con la lesión en la parte inferior. Ya. Ahora, en esta zona de aquí vemos igualmente la luz se recoge en esta zona de aquí, en la zona temporal, pasa hacia el nervio óptico, no se decusa en este caso en el tracto óptico, en el quiasma óptico, va hacia el tracto óptico, no hay lesión aquí, entonces avanzamos, pero en esta zona de aquí miramos que en este paso pues solo pasan parte de la luz, ya no pasa todo, entonces es ahí donde podemos localizar parte de las lesiones, ¿verdad? Solo en la mitad inferior. Ahora en la mitad superior pues igual se explica de la misma manera, que miramos que en este caso pues se recoge la luz en el lado nasal del ojo izquierdo en este caso, y podemos ver cómo se va a decusar. Va hacia el quiasma óptico, se decusa, pasa por el tracto óptico, va al cuerpo genicular lateral, va hacia las radiaciones ópticas, puede pasar la parte inferior, pero las partes superiores no, ya, porque la lesión se encuentra en la parte superior de las radiaciones ópticas. Ahora, ¿cómo vamos a explicar una hemianopsia homónima izquierda? Ya, es la que vemos aquí. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera. Entonces, en este caso, pues, la 7 y la 4 pues se pueden explicar de la misma manera. El impulso nervioso no llega en este caso hacia el lóbulo calcáreo. No llega, pues no llega al lóbulo occipital. Entonces vemos aquí, vamos a explicarlo para que lo tengan un poquito entendido. La porción de la retina nasal recibe la luz del lado temporal, avanza, pasa por el nervio óptico, se decusa en el quiasma óptico, pasa por el tracto óptico, llega al cuerpo geniculado lateral, pasa por todas las regiones ópticas, pero cuando llega y hay una lesión en el lóbulo occipital, pues no va a llegar, no hay impulso, no llega, pues. Entonces tenemos una visión cortada. Igualmente en esta zona de aquí, que podemos ver en esta zona, podemos ver que toda esta zona que el paciente debería de ver no va a llegar, o sea, llega a la retina, envía el impulso, pasa por el nervio óptico, en este caso de igual manera, no encuentra lesión aquí, no se decusa, obviamente ya le habíamos dicho que la parte temporal no se decusa. Ya, entonces seguimos avanzando, pasa por el quiasma óptico, pasa por el tracto óptico, hacia el cuerpo geniculado lateral, prolonga las radiaciones ópticas, pero tampoco llega. Entonces provoca el mismo efecto que tiene el 4, en este caso el 4, que es la hemianopsia homónima izquierda, la provoca la misma figura 7, el mismo ejemplo pues de la lesión número 7. Ya obviamente provoca una hemianopsia homónima, puede ser del mismo lado, ¿verdad? Y así es como vamos a ver los diferentes tipos de lesiones, ¿verdad? Solo en estos casos pues. Y aquí vemos pues la congruencia de los defectos campimétricos. En este caso es una hemianopsia incongruente. Ya no puede ser congruente, no puede venir de la misma lesión. Entonces puede ser de la misma lesión, pero es probable que algunas fibras nerviosas no estén afectadas. Ya, aquí podemos ver una hemianopsia que ya está a la mitad temporal, que puede estar afectada a la parte nasal, ¿verdad? Igualmente aquí pues, pero no hay congruencia con esa visión, ¿verdad? Y aquí vemos una hemianopsia que es congruente, ya, tiene un efecto campimétrico que exactamente que puede venir ambos de la misma lesión. Ahora vamos a ver las patologías del nervio óptico, como son edema de la papila, llamado papiledema, neuritis óptica, también llamada papilitis, neuropatía óptica isquémica y otras neuropatías. Ok, hablaremos del edema de la papila o papiledema. El edema de la cabeza del nervio óptico se produce por bloqueo del flujo axoplásmico, en este caso pues lo que permite la circulación intracelular. El flujo axoplásmico puede bloquearse con una hipertensión intracraneal en tumores como meningiomas de la vaina del nervio óptico, meningitis, aneurisma idiopática, etc. También puede ser provocada por una isquemia o inflamación como una neuritis óptica o una intoxicación por alcohol metilo. Cuando se da hipertensión intracraneal se denomina papiledema, ¿verdad?
El papiledema no produce disminución de la agudeza visual. Eso quiero que lo tengan en mente. No produce disminución de la agudeza visual, al menos en las etapas iniciales. En el campo visual hay un aumento de una mancha negra, ¿verdad? De la mancha negra que todos tenemos, pero no podemos ver fácilmente, ¿verdad? No se puede ver fácilmente, pero sí todos tenemos una mancha negra que exactamente es causada pues por la excavación que ya habíamos mencionado en el video anterior. En la exposición fundoscópica hay un borramiento de los límites papilares de forma bilateral, asociado o no a hemorragia y exudados. Y aquí podemos ver obviamente un aumento del tamaño de la papila y podemos ver un borramiento de sus bordes, obviamente con alguna hemorragia, ¿verdad? Neuritis óptica, o también llamado papilitis. Se supone que es una inflamación del nervio óptico, que existen dos tipos. La papilitis o neuritis óptica anterior, que es la afectación en la parte más anterior del nervio. En el fondo de ojo la papila presenta un aspecto edematoso, como vemos aquí, tal como habíamos visto en la imagen anterior. Vemos un aspecto edematoso y congestivo, ¿verdad? Y tenemos una neuritis óptica posterior o retrovulvar, en la que la pupila es normal, ya. En este caso pues aquí lo vemos como algo normal, pues. En este caso el paciente no ve nada y el médico tampoco. Así lo vamos a diferenciar. En este caso, la clínica de la neuritis óptica o papilitis, existe una disminución de la visión brusca con alteración de la percepción de colores, escotoma central, que es una mancha en la visión del paciente. Entonces el paciente te va a referir, es que yo miro para todos lados y miro como una mancha, una mancha oscura donde yo miro. O retrocecal, dolor en los movimientos oculares y defecto pupilar aferente. La etiología de la neuritis óptica o papilitis idiopática infecciosa, que puede ser secundaria a infecciones orbitarias y sinusales o víricas, más frecuente en niños, ¿verdad? Y enfermedades desmielinizantes como en la esclerosis múltiple. Son adultos jóvenes. La forma típica es retrovulvar. El tratamiento de elección y la megadosis intravenosa de corticoides, que va a acelerar la recuperación, pero no va a mejorar el pronóstico. Eso sí, no tengan en cuenta. Ya le habíamos dicho que al principio de la serie, pues, que el pronóstico siempre vamos a distinguir el pronóstico de la capacidad o no de que el paciente recupere su vista normalmente. Un 50% de los pacientes con neuritis óptica desarrollan enfermedad macular. En este caso vamos a hablar de la neuropatía óptica isquémica, que se debe realmente a una isquemia de la cabeza del nervio óptico por oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas, donde ya hablamos anteriormente de esta irrigación, ¿verdad? Y en este caso pues vamos a distinguir dos tipos, como la forma arterítica, que esta la vamos a ver en la serie de reumatología, y la forma no arterítica. En este caso vamos a hablar de la neuropatía óptica isquémica no arterítica. Se trata de pacientes de edad media comprendida entre los 50 y 65 años, más frecuente en varones. Se produce una menor afectación visual en la forma arterítica, que solo provoca una escotoma altitudinal. Entre los factores de riesgo van a destacar hipertensión, arteriosclerosis y diabetes. En la patogenia de esta enfermedad se han relacionado los picos hipotensores nocturnos con la posibilidad de sufrir un infarto del nervio óptico y obviamente una pérdida de la visión que es irrecuperable. Y aquí vemos los diferentes tipos, la arterítica y la idiopática, que es provocada por arteriosclerosis. En este caso, pues, en la arteritis, que es provocada generalmente por una arteritis de la temporal. La frecuencia pues es mayor la idiopática, en la edad pues son más jóvenes en la idiopática y mayores de 65 años en la arterítica. Esto generalmente, no es que siempre, ¿verdad? La agudeza visual obviamente en la arterítica es disminuida casi al máximo, casi a la ceguera, y la idiopática solo es una disminución algo leve de la vista. En la afectación bilateral, el 75% de los pacientes son afectados y en este caso la idiopática el 40%. La BCG en este caso aumenta de 50 a 120 milímetros y normal en la idiopática, ¿verdad? En este caso, pues la respuesta a los corticoides, en la arterítica hay respuesta a los corticoides, pero en la idiopática no, ¿ya? Y síntomas isquémicos, obviamente va a haber cefalea, polimialgia y claudicación mandibular en la arterítica, y en la idiopática puede ser solo la hipertensión y diabetes.
Otras neuropatías, en este caso tenemos neuropatía óptica tóxica nutricional, que es producida por tóxicos como tabaco y alcohol, que se ha relacionado a los déficits vitamínicos de vitamina D, en este caso B1, B12 y folatos, y fármacos como el etambutol y la biscristina, y los metales como el arsénico y plomo. Por eso vemos muchas neuropatías ópticas en pacientes que trabajan pues en la minería. Otra neuropatía, tenemos también la neuropatía hereditaria del Leber, que es una afectación bilateral, o sea, de ambos ojos, con una enfermedad, por una enfermedad mitocondrial, ¿verdad? En este caso, la pérdida de la visión bilateral indolora, subaguda, de comienzo hacia los 20 y 30 años. Aparecen de muy jóvenes, ¿verdad? Aparecen escotomas centrales, o sea, empieza una mancha negra en la visión. El paciente dice: es que mira un manchón negro donde yo mire, él va. Generalmente tiene una visión anormal de los colores. Los hombres se afectan 3-4 veces más que las mujeres y se desconoce la causa por cual pasa esto, porque se han hecho estudios pues y no se han encontrado cuál es la causa específica, que en los hombres pues sea más común que en las mujeres. En este caso quiero darles un recordatorio. Se han preguntado varias veces las dosis de corticoides a utilizar en los distintos cuadros clínicos asociados a la arteritis de la temporal. En este caso, en la polimialgia reumática aislada se usan corticoides a baja dosis de 8 a 15 miligramos al día. En la arteritis de la temporal se utiliza corticoides a alta dosis, 1 miligramo por kilogramo al día. Y cuando se complica a una neuritis óptica se utilizan megabolos de corticoides, 1 gramo al día. De caso, inervación oculomotoras. Muy importante entender pues estas inervaciones. En este caso, el tercer par, que es el motor ocular común o oculomotor, inerva el recto superior, el recto inferior, recto medio, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Recuerda que la vesícula es de las fibras parasimpáticas para el esfínter del iris, que habíamos hablado de ella, ¿verdad? De las vías mióticas. Y para el músculo ciliar es responsable de la acomodación. El parasimpático lo envuelve de fuera de manera que afecta precozmente si la causa es compresiva. Ya, por eso es que el parasimpático es el más afectado. Ya, el parasimpático envuelve al oculomotor. En este caso, o de forma tardía, si en el interior del propio nervio, en este caso una afectación del vasa nervoso o de mononeuritis diabética, ¿verdad? Que es muy común la mononeuritis diabética. En este caso pues tenemos el cuarto par llamado patético, que se encarga del oblicuo superior. Tenemos al sexto par craneal, que es el motor ocular externo, o en este abducens también llamado, que va a inervar el nervio externo, el recto externo o lateral. Y el séptimo par cranealofacial, que inerva al orbicular, que cierra los párpados, ¿verdad? Y el parasimpático inerva los músculos de Müller, que ayuda al elevador del párpado. Y aquí vemos la musculatura extrínseca del ojo. Podemos ver los músculos, en este caso orbiculares del párpado, que no vamos a hablar mucho de ellos. Vemos aquí en esta zona de aquí el músculo elevador del párpado superior, el músculo oblicuo superior, que podemos ver de aquí, miren, y pasa por esta zona y va hacia el anillo óptico. Y después vemos al músculo recto superior, que es el que se encuentra aquí. Vemos al músculo recto medial, que se encuentra en la parte nasal. En este caso también vemos aquí el músculo recto inferior. Podemos ver al anillo tendinoso común, donde se originan muchos nervios, ¿verdad? Donde se originan muchos músculos. Y podemos ver aquí obviamente al músculo oblicuo inferior, que viene de aquí. Podemos verlo aquí, miren. Igualmente que el oblicuo superior también se vuelve en esta zona de aquí, sobre en este caso un ligamento, ¿verdad? Que son parecidos pues a anillos ligamentosos, que van a darle la vuelta pues para coordinarse pues en el anillo tendinoso común. Igualmente el inferior, que viene aquí, igualmente pasa por un tendinoso y pasa hacia la zona posterior. Y de esa manera pues si él se contrae, va a jalar el ojo hacia lado, pues va a provocar una rotación óptica, una rotación del globo ocular. Ahora vamos a hablar de las acciones musculares. Cada músculo aislado tiene una acción característica en posición primaria y otra secundaria según la posición del ojo en la que actúan. Para el diagnóstico de las parálisis musculares se utilizan posiciones diagnósticas, que es la posición ocular donde más se manifiesta la hipofunción o una disminución de la función.
En este caso, pues aquí tenemos las funciones musculares o acciones musculares como el recto superior, que es la elevación, inciclotorsión y aducción. En este caso, la posición diagnóstica es arriba y afuera. El recto externo o lateral o aductor o abductor, la posición diagnóstica es la misma, ya, lateral. El recto inferior es depresión, exciclotorsión, aducción y en este caso la posición diagnóstica abajo y afuera. Recuerda que es el único que se origina en el vértice de la órbita, ¿verdad? El recto medio o interno o aductor, la posición diagnóstica es la misma, ya, la parte interna. El oblicuo superior, que es inciclotorsión, depresión y abducción, la posición diagnóstica es abajo y adentro. Y el oblicuo inferior, que es exciclotorsión, elevación, abducción y la posición diagnóstica es arriba y adentro, ¿verdad? Entonces así es fácil memorizárselo de esa manera. Y aquí vemos las posiciones diagnósticas de las parálisis de las musculaturas extraoculares, por eso es importante tenerlas en cuenta. Sí, obviamente en esta zona va a estar el oblicuo inferior, el recto superior, el recto externo que está dado por el sexto par craneal, el recto interno, el oblicuo superior que está dado por el cuarto par craneal y el recto inferior, que obviamente cada uno de ellos va a estar dado pues por sus distintas musculaturas, ¿verdad? Y por sus distintas inervaciones. Parálisis oculomotora, las clínicas, obviamente estrabismo o tropía, que no es concomitante. En este grado varía el grado de desviación según dirija la mirada. En los estrabismos no paréticos, que son típicos en los niños, ya vienen así, los niños generalmente son concomitantes, ya que se producen por defectos inervacionales. También puede ser una clínica como diplopía binocular, tortícolis, que en este caso la posición anómala de la cabeza va a compensar la diplopía, ¿verdad? O en este caso una visión pues que no está centrada. La limitación del movimiento ocular. Cuadros específicos según cada par craneal, ¿verdad? El tercer par craneal puede ser completa si se afectan solo las fibras motoras o completa si además se afectan las fibras parasimpáticas, produciendo una midriasis y alteración de la acomodación. La mayoría son debidas a afectaciones de microvascularización del nervio de la diabetes e hipertensión y respetan las fibras pupilares. Las fibras pupilares son más frecuentemente afectadas en los fenómenos compresivos como el neurisma de la concomitante posterior, que es muy característico, tumores, herniación bucal, etc., ya que circulan por la periferia del nervio como hemos comentado anteriormente. Y aquí vemos la parálisis del tercer par craneal, y podemos ver en esta zona. Ahora vamos a hablar del cuarto par craneal, cuadro específico. La etiología es más frecuente por TIC. Se produce una diplopía vertical más intensa, más cerca que de lejos, ¿verdad? Se asocia a tortícolis con giro de la cabeza hacia el hombro opuesto de la parálisis para compensar la alteración torsional. Como vemos este niño aquí, pues vemos cómo está tratando de acomodar el ojo, desviando obviamente la cabeza, ¿verdad? Y aquí podemos ver la parálisis del cuarto par craneal. Ahora hablaremos del sexto par craneal. En este caso va a haber una limitación de la abducción, o sea, mirando hacia el lateral. Es el par craneal más afectado en cualquier proceso intracraneal ocupante de espacio. Produce diplopía horizontal más intensa de lejos. Se asocia a tortícolis con giro de la cabeza hacia el lado afectado para compensar el defecto de la abducción de ese ojo. Entonces vemos aquí, ¿qué dice aquí? Si es el cuarto par craneal, entonces el paciente va a girar la cabeza hacia el hombro opuesto de la parálisis. Pero si es del sexto par craneal, el paciente va a girar la cara hacia el lado afectado. Esas son las diferencias que tenemos que estar observando bien. ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría son autolimitadas en el tiempo y se indica oclusión alternante. Si no se resuelve, puede utilizar una inyección de toxina botulínica o tratamientos quirúrgicos. También se pueden utilizar cristales con prisma para intentar anular la doble imagen. Ahora vamos a hablar de los estrabismos no paréticos o los niños que ya vienen con esa mirada desviada, ¿verdad? Aquí en mi país pues le tienen un apodo que son los viscos, así le llaman, que son viscos. Se define como la pérdida del paralelismo de los ojos, o sea que los ojos no están centrados. Es un tipo concomitante, es decir, mantiene la desviación en todas las posiciones de la mirada. Si vemos anteriormente en las parálisis pues, de los anteriores nervios, miramos que si el paciente movía la cabeza, el lado que estaba paralizado pues podía medio moverlo, pues ya
no conservaba pues siempre la posición, pero en este caso sí, la posición se mantiene, ya, se mantiene a pesar de las posiciones de las miradas. El 60% son idiopáticos y un 20% son acomodativos, que pueden resolverse con unos anteojos. En lo último se producen en pacientes hipermétropes de la acomodación inducida para compensar la hipermetropía, que incluye la convergencia. El uso excesivo de este tipo de anteojos pues acaba provocando estrabismo. El estrabismo provoca diplopía. No se produce fusión de imagen a nivel cerebral, pues el estímulo que se recoge es en distintas zonas de la retina para cada ojo. En fin, en confusión, pues las dos fobias reciben imágenes diferentes, en este caso provocando la superposición a nivel cerebral. Esa es su explicación de un estrabismo no parésico, ¿verdad? Nuestro cerebro se defiende de estos fenómenos con la supresión de información que llega al ojo desviado. En este caso, pues puede provocar una disminución de la visión. De esa manera el cerebro se va a defender. En este caso con ambliopía, o también llamado ojo vago, que se define como la disminución de la agudeza visual sin que exista una causa orgánica que lo justifique, o con la correspondiente retina anómala, ¿verdad? No existe nada que lo defina esa disminución de la agudeza. En este caso, pues la exploración se realizó observando en este caso el reflejo de la luz centrada en los dos ojos a nivel de la córnea. En este caso, esto se le llama el test de Hirschberg. Si el reflejo se desvía hacia el extremo o hacia el margen pupilar, existe estrabismo. También se utiliza el cover test, que en este caso es ocluyendo un ojo, se observa cómo responde el no ocluido y después el ocluido cuando retiramos la oclusión. En este caso pues se va a basar para determinar cuál es el ojo dominante y ver cómo el no dominante se desvía cuando no recibe el estímulo de la visión. Con estos test se intenta detectar estrabismos latentes o forias que no son visibles a simple vista y estrabismos evidentes a leguas. Y aquí podemos ver el test de Hirschberg, que mañana que tenemos una luz aquí estamos visualizando. Entonces vemos esta parte normal, vemos ya aquí empieza el estrabismo. Mira, igualmente si tenemos la luz en el centro, vamos a ver que la luz aquí está céntrica, pero aquí está desviada. Igualmente aquí podemos ver la luz desviada hacia abajo y aquí normal, obviamente, ¿verdad? En este caso pues el tratamiento se basa en la estimulación del ojo no dominante con la oclusión del dominante, de caso estimulando la esplasticidad neuronal para evitar la ambliopización del ojo desviado. Tiene buenos resultados hasta los 7 y 10 años, ¿verdad? Teniendo un mejor pronóstico cuanto más precoz sea el tratamiento. El estrabismo de acomodación requiere corrección total de hipermetropía. Cuando la desviación es muy grande, algunos tipos de estrabismo pueden requerir el tratamiento de toxina botulínica o cirugía para alineamiento de los ojos. En este caso, la ambliopía irreversible, en este caso la cirugía solo tiene una finalidad estética, no va a recuperar de manera certera una ambliopía, ¿verdad? No la va a mejorar. Y aquí tenemos un estrabismo acomodativo, que habíamos dicho. En este caso pues el cerebro se defiende pues desviando la vista y disminuyendo la capacidad visual, ¿verdad? Y aquí vemos el estrabismo acomodativo, donde al colocarle en este caso unos anteojos, la paciente pues va a recuperar la posición de ambos ojos de manera congruente, ¿verdad? Y aquí tenemos la etiología y las clínicas de los parálisis de los diferentes nervios, como tenemos en este caso el tercer par craneal, que puede deberse a la diabetes, a traumatismo. Las típicas pues son aneurisma de la arteria comunicante posterior o arteria cerebral posterior, una hernia del uncus que es transtentorial, síndrome mesencefálico de Claudy-Weber, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica del tercer par craneal? Un ojo en aducción, tosis, dolor, no gira hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. El examen pupilar, obviamente, la pupila está normal, puede haber microinfarto si hay diabetes o hipertensión o enfermedad del colágeno. Si encontramos la pupila midriática reactiva, puede ser una urgencia vital. En este caso, pues, por el examen pupilar, una urgencia vital puede ser un aneurisma en la arteria comunicante posterior, una hernia transtectorial, que es el primer signo clínico, suele ser la dilatación pupilar ipsilateral de masa a la masa expansiva, ¿verdad? Entonces, del mismo lado. El cuarto par craneal, obviamente, si está, en este caso, pues está paralizado o está necrosado o está afectado de cualquier forma,
El primer lugar pues, tenemos el traumatismo, que es el nervio más largo y delgado, por eso los traumatismos son muy comunes, y puede ser isquémica. En la diabetes, que es el único par craneal que sale por la parte posterior del mesencéfalo, que ya lo habíamos hablado, es neuroanatomía. La lesión deja el ojo en reposo, desviado hacia afuera y hacia arriba. En este caso, la diplopía es vertical, aumentar al mirar hacia abajo. La tortícolis compensatoria de la cabeza inclinada sobre el hombro opuesto al ojo afectado. Ya lo habíamos hablado de eso, ¿verdad? El secto par craneal, en este caso el número 1 es diabetes, menos frecuente que el tercer par craneal. Las típicas causas de la etiología pues son esclerosis múltiple, signo de Hitch, que pasa por encima del peñasco y se comprime cuando hay hipertensión intracraneal, ¿verdad? El síndrome protuberencial de Miller-Gruber, que vamos a hablar en otro video de ello, aneurisma de la arteria carótida interna, y la clínica obviamente va a ser desviación nasal hacia el ojo con paresia de la abducción y estrabismo convergente que no puede separar, y obviamente se va a desviar hacia el lado de la lesión. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Próximo video de la serie será oftalmología 4, uveitis. Espero les haya servido este video, le hayan entendido por lo menos una gran parte, ¿verdad? Que tengan una idea de lo que vamos a estudiar. Espero les haya gustado, suscríbanse al canal, espero le den like al video. En este caso pues se suscriban al botón rojo que está ahí abajo, es gratis, no les estamos cobrando ni un solo centavo por estos videos. Comenten si tienen dudas. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.